Estamos al aire en este podcast número, no me atrevería a decir, Max, se te debería tirar un 7, número, 7, 8. 7 tirado para 8, 8 y medio, haciendo alusión a la gran película 8 y medio, no sé. Eh, pero lo bueno es que tenemos caras nuevas, eh, viejos estandartes que reaparecen en ciertos momentos precisos para tirarnos para arriba y para sumar ahí con su expertise y sus comentarios. Me refiero a Cristóbal Ruiz, exalumno del colegio, también participante de la academia hace algunos, no sé cuántos años ya, Cristóbal. Son como 4 ya, 4 años. o menos. Oh, pasa el tiempo. Sí. Yo que me sentía joven. Eh, Estudiante de cine hoy día, ¿cierto? En la Academia de Humanismo Cristiano. Sí, en el segundo Y año. también Cristóbal Soto, un pedazo de crack, que hasta el año pasado estuvo en el colegio y participó también con nosotros en la mayoría de las actividades que hicimos. De hecho, fuimos junto a la gloriosa ciudad de Valdivia, al Festival de Cine. Bueno, y obviamente presentar a Max Aero, ¿cierto? Ya en su segundo podcast, ¿cierto, Max? Sí. Segundo. Segundo podcast. El primero fue el de la Sociedad de los Poetas Muertos, para que lo escuchen, porque se nos quedó bonito. Y nuestro editor de sonido, así que si es que aparecen trucos de sonido, ya saben quién fue el que lo hizo. Es culpable. Hoy día vamos con una película que está enmarcada dentro de un contexto un poco más amplio, que tiene que ver con el Día del Patrimonio, no particularmente el patrimonio cinematográfico, pero sí el patrimonio en general, y por lo mismo para nosotros era súper importante elegir una película chilena, y además una película que tuviera que ver con otros temas patrimoniales, ¿cierto? Y es por eso que escogimos esta película que salió el 2011, dirigida por Andrés Wood, que se llama Violeta se fue a los cielos. Eh, yo personalmente la he visto ya, esta es mi tercera vez, la pude ver en el cine cuando salió, después la volví a ver y ahora la vi para esta ocasión, para tenerla fresquita y poder hacer comentarios más precisos. Es una película bastante especial que tiene hartos elementos interesantes de conversar, creo yo. Más allá del contenido únicamente de la película, ¿cierto? También aspectos desde lo cinematográfico interesantes que podamos ir conversando. Y también ojalá poder ir vinculándolo con este tema del patrimonio, ¿cierto? Del patrimonio no solo de esta mujer, sino que como de lo que ella hizo por el patrimonio también, que también está reflejado un poco en la película. ¿Ya? Así que nada, pues primero saludarlos, chiquillos, darles la bienvenida, manifestar mi alegría de que estén aquí compartiendo este espacio y pedirle así como un primer comentario, algo que se les venga a la cabeza a partir de esta película. Si yo les digo Violeta se fue a los cielos, ¿qué es la primera cosa que les dan ganas de decidir? ¿Algún concepto? No sé. No sé qué les gustaría comenzar. Yo personalmente la primera vez que vi la película, la vi ayer, precisamente para venir clarito y directo a lo que quería. Y me pareció una película que narra muy bien la historia y así como en términos de cómo se construye la película. Es muy interesante porque nos muestra muchas etapas de la vida de Violeta en una película muy concentrada. Como que podemos entender como todo el panorama de que ella vivió. A mí me pareció muy interesante como esa forma de construir la película. Sí, estoy completamente de acuerdo. No sé, chiquillo. Cristóbal, Yo partiría diciendo así como en general para nuestro oyente que este podcast debía haber sido el de Mala Junta porque yo tenía ¿verdad? ganas de que saliera ese, pero no ¿Verdad? se pudo porque sacaron la película de la plataforma en la cual Mm. están como las películas chilenas, entonces no lo iban a poder escuchar. Sí, A un mí buen. más yendo así como al toque, a un punto de conversación, me llamó la atención que, por ejemplo, Violeta se fue así como, en realidad yo más que se conoce a Violeta Parra por lo general, así en música la nombran mucho, así, y es conocida, pero así más allá de eso yo no sabía, o sea que se había suicidado solamente. Y
me llamó la atención de que ella viaja al extranjero, así como corte Francia, Europa y eso. Y ella, a diferencia de los otros artistas que por lo general lo hacen, viajan como al extranjero, Europa, como a nutrirse y a aprender de, no sé, arte, música, cultura y cosas así, po. Y ella fue como a mostrar lo que ella hacía, más que a ir a aprender cosas. Eso, Tremendo como comentario. ¿No? certera. Y también súper relacionado con lo que hablamos del patrimonio, pues, como que ella está tan convencida de que lo que tiene por mostrar es bueno, y no solo porque ella es buena, sino que porque refleja un colectivo, ¿cierto? Que va y se planta en el Museo Louvre y se planta en donde hay que plantarse y bien, así como no se achica. Claro, o sea, Concuerdo. ella Cristóbal, tiene demostrada su carácter durante toda la película y contra cualquier persona. Como que sí, es muy característico eso de ella. es verdad. Les cuento que, no sé si ustedes sabían, pero esta película está basada en un libro que lo escribió su hijo, Ángel, ¿ya? Ujú. Que se llama también Violeta se fue a los cielos, así se llama el libro que escribió su hijo. Eh, y de hecho el hijo, si ustedes se fijan en los créditos, participó como en la puesta en escena, como en el arte de la película, o sea, estuvo como bien metido en la asesoría visual y de guión de la película. Entonces en ese sentido también es interesante porque en el fondo no es una libre interpretación únicamente del director. Hay mucho del director, ¿cierto? Como que un poco lo que estaba diciendo Cristóbal antes de que hay una forma de narrar determinada, ¿cierto? Y hay algunas apuestas audiovisuales que son obviamente propias del equipo realizador. Pero en términos de contenido y de fidelidad como de los hechos que se relatan, efectivamente hay un trabajo como súper cercano a la historia escrita por el hijo, ¿cierto? Que finalmente una persona muy cercana que la vio en todas sus fases, pues no solo como en el éxito de un concierto, sino que también en la miseria misma de estar a punto de, no sé, pues de llorar así o de morir incluso. Entonces eso creo yo que es interesante, como que esa humanidad que se ve en la película, creo yo que obedece en gran parte a eso, ¿cierto? A estar basada en este libro y a que el hijo que escribió ese libro estuvo presente en la realización de la película. Ya, no sé si es que comparten que eso se nota o en qué lo pueden ver. A mí me parece que potencia mucho la actitud y como la presentación de Violeta. Como que se puede ver mucho su carácter, su fuerza. Refuerza mucho como el núcleo más cercano. Se ve muy fuerte en como la realización de la película. Como que se nota ese punto de vista propio de la familia. Sí, concuerdo. Lo que está diciendo también Cristóbal Soto, ¿cierto? Como el carácter de Violeta, de su mundo interno, por decirlo así. Sí. Sí, yo creo que eso es un aporte en términos de construcción del guión. Esa es una cosa que a mí me llamaba la atención. Después, quizás podríamos profundizar un poco sobre esto que estaba planteando Cristóbal antes de cómo está contada la historia. Está claro que no es una película cronológica, ¿cierto? O sea, como que no parte con el nacimiento, tampoco termina necesariamente con la muerte, ¿cierto? O sea, como que los acontecimientos están súper desordenados. No sé qué les pareció como esa apuesta del equipo de realización. ¿Les funcionó? ¿Les pareció como muy desordenada o consideran que le da como, le entrega algo a la película? No sé. O sea, Que se use eso, creo que potencia mucho más como la función del espectador. Como que uno tiene que ir armando la historia, porque igual te perdís, como que te muestran un pedacito de antes, un pedacito de la entrevista, después como su bebé, y como que no sabís dónde realmente está, y tú tenés que ir construyéndola. Sí, es Sí, verdad. yo quería decir algo parecido a lo que decía Cristóbal, que como que esta película igual te hace trabajar la mente porque no es como llegar y sentarte a ver una película, no sé, típica de Hollywood, sino que tenés que como haciendo memoria en los acontecimientos previos que viste para entender los que estáis viendo ahora, y es como volver atrás a cada rato. Sí.
De hecho, particularmente hablando de eso, a mí hay una secuencia que me gustó muchísimo en términos del montaje, que tiene que ver con la figura del papá, que aparece sobre todo más al principio de la película, ¿se acuerdan? Ujú. Y es una secuencia en la que primero aparece el papá como cantando, pidiéndole vino, ¿cierto? Y ella como no queriendo darle vino porque sabe cómo se pone el papá, después nosotros mismos lo vemos, ¿cierto? Cuando toma. Y después hay un corte y aparece el papá con la guitarra destruyendo todo, ¿cierto? En el lugar donde había tocado. Y después hay otro corte donde aparece el papá regalándole una guitarra a ella, ¿cierto? Que es como la única herencia que le deja. Y después hay otro corte donde aparece el papá muerto en un ataúd, ¿cierto? Entonces todo súper seguido, súper condensado, en un periodo súper largo de tiempo, pero en la película te lo muestran súper cortito a través del montaje. Entonces como que te logran mostrar súper bien la relación entre ella y su papá en en muy pocos planos seguidos. ¿Se fijaron en eso? Sí, también pasa como distintas etapas en ese periodo, como que a veces como rabia. De hecho, en una parte creo que Violeta dice como que tenía rabia con la mamá porque se había casado con un, ¿cómo era? ¿Cómo le Con dice? alguien no indígena. Con alguien no indígena. Y después al final como que le agradece que es como, hay como una cierta contradicción, pero que se explica cuando te muestran todo el panorama. Sí, es verdad. Y así se va construyendo la película, pues. No necesariamente cronológicamente, sino que, pum, te aparece esto, después te aparece esto otro, y ahí como que te va armando el mono, ¿cierto? Y tú, como decía Cristóbal, lo tenés que ir armando en tu cabeza, ¿cierto? No es una película que te sentí a comer cabritas, ¿cierto? Y a como a mirarla tranquilo y después podés contar la historia como cronológica. No, no apuesta a eso. No es una biografía cronológica, ¿cierto? Y ahí hay una apuesta súper interesante, creo yo, porque el género de las películas biográficas, por lo general, quiere ceñirse mucho a los hechos, a lo cronológico, ¿cierto? Y aquí hay una apuesta en ese sentido súper creativa, creo yo. Eso es un punto que yo, por lo menos, rescataría de la película. Me pareció bien. ¿Qué otros elementos, chiquillos, les llamaron la atención? Así ya sea de lo que se muestra de Violeta, cómo se muestra ella, qué pasa con la cámara, qué pasa con la música, qué pasa con los personajes, no sé. ¿Qué rescatarían? Como de su personalidad, ella en varias escenas demuestra así como lo intensa que es en todo sentido, lo fuerte como de carácter también, y también lo demuestran en escenas que no hablan, o sea, que hablan por sí solas, pero no hablan así como con voz. No se interpreta, uno le tiene que dar la interpretación como es cuando están ella chica comiendo, en realidad no recuerdo qué, Maki, Maki, comiendo estaba Maki. comiendo Maki así con las manos manchadas, la boca manchada, la ropa también, igual, y eso también demuestra lo que la personalidad de ella que intentó dar a conocer en discusiones y que nosotros le teníamos que haber dado esa interpretación a esa escena, a esas escenas que salen a lo largo de la película. Sí, estoy súper de acuerdo. Como que se la muestra con carácter no solo a partir de lo que dice, ¿cierto? Como en sus interacciones con la gente, sino que con cómo es desde chiquitita, así como cómo se enfrenta al papá, como cómo le gusta andarse ensuciando por todos lados, como todo eso va hablando un poco del personaje, pues está súper bien hecho eso, creo yo. En Después, ese sentido, yo creo sí, que como la actuación de Francisca Gavilán es espectacular en cómo quiso hacer el personaje. Yo de verdad la aplaudo porque siento la esencia de Violeta en su actuación. estoy de acuerdo. Se manda el papel de la vida, yo creo. Aparte que se da justo la coincidencia que la canción que suena de fondo durante gran parte de la película se llama El Gavilán, pues, ¿sabían? Que es el mismo apellido de la actriz. Que es una canción poderosísima, que si no la han escuchado,
no solo les digo que la escuchen en voz de Violeta Parra, sino que también la escuchen en el cover que le hacen los Jaivas, que es extraordinario. Así que aprovechando que estamos en nuestro Día del Patrimonio, para que escuchen también buena música, además de ver buen cine chileno. Pero sí, yo concuerdo que ella como que se empapa del papel, hasta se parece físicamente, siendo que hay un parecido, pero que no es tanto, ¿cierto? No. Es interesante eso, cómo logran mimetizarse los actores cuando se meten en la psiqui, ¿cierto? Bueno, después hay otras líneas que se dan durante toda la película, ¿cierto? Habíamos dicho que esta película está medio desordenada, como que cronológicamente no está ordenada. Después hay algunos elementos que se están repitiendo todo el rato, ¿ya? Por ejemplo, aparece un ojo en primer plano, ¿cierto? Un ojo súper cerrado del ojo. Después, por ejemplo, está esta imagen de la gallina y está esta imagen del gavilán, que es este pájaro carroñero, ¿cierto? Que al final de la película termina atacando a la gallina, ¿cierto? Y se le pregunta sobre esa canción. Está en esta entrevista en Argentina. Y finalmente, esas líneas, como que quizá en el momento en que uno las ve al principio no entiende mucho por qué te muestran un ojo, por qué te muestran esta gallina y este gavilán, pero a medida que la historia va pasando, esos elementos vuelven a aparecer y empiezan a tener un sentido distinto, ¿cierto? No sé si les pasó eso. Sí, o sea, como que en un principio yo veía esas escenas y como que decía, pero ¿por qué están acá? Como que no entendía. Y como que después de la película me quedó dando vueltas como esas imágenes del ojo que resulta ser el ojo de Violeta y el ojo de la gallina. Y, o sea, el ojo de la gallina aparece solo una vez, entonces como que yo siento que fue como para hacer no sé cómo decirlo, a ver, como una comparación o como la Una relación. personificación, una relación, claro. Sí, Y como que las imágenes de la gallina se podría interpretar que podría ser como Violeta. sí. Max, no sé, ¿a ti te quedó dando alguna otra vuelta el tema de la gallina y el gavilán? Eh, la verdad, no, pero justo mientras mencionaba eso de la gallina y el gavilán, mencionó como al entrevistador, y me llamó la atención que, o por lo menos yo lo sentí así, no sé ustedes, pero yo sentí que el entrevistador le hacía preguntas que igual eran como pesadas, y era como, no era como pregunta, conversación agradable, así como, ven, te invito a mi programa, no sé, pues, conversemos de lo que te ha pasado, eran como preguntas más o menos pesadas, y ella no las respondía de la misma manera que se las preguntaban, sino que se las respondía como con humor, como eso. Sí. Y ahí también hay como un guiño a la persecución del gavilán con la gallina, po. De hecho, en la misma entrevista, me imagino que ella se tiene que haber sentido como medio atacada en la entrevista, como decía el Max, po. Y en la misma entrevista le preguntan por esa canción. Y ella dice lo que simboliza el gavilán. ¿Se acuerdan? ¿Qué es No. lo que dice? No, no. Habla del capitalismo, habla del hombre, ¿cierto? Como de que es la opresión y que la gallina es la mujer o es el pueblo, ¿cierto? Entonces como que finalmente ella también va asumiendo un rol como más parecido a la gallina y el entorno, ¿cierto? Y el contexto que le toca vivir y todos los conflictos internos que ella tiene empiezan a aparecer como este gavilán, que ella en el fondo lo ve como los elementos negativos de su vida, ¿cierto? El capitalismo a nivel más macro y también los problemas que la están afectando a ella durante toda su vida. Entonces yo encuentro que esa imagen de la gallina y el gavilán como que es un poco la apuesta del director, es el punto de vista del director, es como el mensaje que él quiere dar a través del guión, ¿cierto? Igual yo siento que es como un resumen de lo que vive Violeta. Es como una especie de metáfora de la vida de Violeta. Es brígido en verdad la vida de la Violeta. Si yo les pregunto con qué sensación de la película se quedaron, así como más tirado para alegre o más tirado para triste. Fue triste todo el rato, po.
Sí, siempre en la película mencionaba, o sea, no siempre, pero en más de una ocasión mencionaba que su vida, más que relacionándolo con el amor, que ya no venía a hablar de amor, sino como que a lo malo del amor, y que la vida no era ahí así como pulenta, sino que era como sufrida, Ujú. como a ella le había tocado así, po. Yo Sí. siento que la película termina como en una gran decepción. A mí igual me quedo dando vueltas cuando le preguntan así como, si usted tuviera que elegir un arte todas las disciplinas que maneja, ¿con cuál se quedaría? Y ella dice que se quedaría con la gente, que por la gente ella es lo que es. Y igual en el desarrollo de la película como se termina decepcionando como de que no ven su arte o que no lo valoran. Mm, sí. Claro, y ella misma se refiere como a lo que ella hace, me quedo dando vuelta esa palabra que se refiere como a un maleficio, no un oficio, sino como un maleficio. Mm. Sí. Es brígida la lucha interna que tiene ella. O sea, es como, sabe que está haciendo cosas sublimes que representan al pueblo y que es como la pureza misma del pueblo, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, ella se siente fea, ella se termina matando. Es como la creatividad misma y la virtuosidad misma, pero al mismo tiempo la oscuridad en una misma persona. Y eso la película lo está mostrando todo el rato, este contraste, ¿cierto? Como lo bonito que hace, pero lo feo que ella siente que es, por ejemplo, no sé. Como juego entre lo que demuestra y lo que en realidad siente. Como que tiene un maquillaje por fuera, pero en realidad está luchando con otra cosa. Sí. Y por ahí yo creo que entra el Gavilán, pues como les decía antes, como esta fuerza opositora de lo que sea, ¿cierto? Ya sea interna o externa, ya El sean los todo, obreros versus los patrones, no sé. ¿Qué cosa más? el todopoderoso, como lo mencionaba en la entrevista, ella, que al final la logra como, o sea, relacionando un poco, la logra como destruir, pues como ya ganarle la batalla, que por así decirlo. Sí, me quedé pensando en la hija, güey. Qué terrible de haber sido para ella, imagínense, Sí. una locura. A mí, Bueno, ahora sí estábamos hablando y que brígido como en realidad todas las palabras, o sea, como todas las escenas que nosotros estamos mencionando y todo lo relacionado con su vida que a través de la película se fue mostrando, pero la podemos como imaginar en las mismas escenas que en algún momento para nosotros fueron como, ¿qué tiene que ver esta escena ahora en la película? Como cuando usted mencionaba así como que ella se sentía fea, así que al final no podía demostrar eso. En pequeñas escenas de la película ella se mostraba cuando chica, mirándose al espejo, refregándose la cara con, no sé, una piedra, así. mm, sí, como que está siempre constante ese elemento en el guión, es Sí, brígido, y yo creo que también debe haber estado siempre constante en la vida de la Violeta, pues. Y también en el libro que escribió el hijo, ¿cierto? Por eso vuelvo a hacer como hincapié a lo que les decía al principio de que está súper basado en eso, pues el hijo está ahí detrás, escribió el libro y está mirando cómo montan la película, ¿cierto? Entonces igual es una visión de la Violeta que está súper lejana a lo que nosotros probablemente nos imaginamos. Eh, Quizás la gente más vieja cacha más de la Violeta, ¿cierto? Pero no sé, po, todo el mundo en Chile conoce a la Violeta Parra, pero uno se la imagina como la cantautora brígida, seca, que hace las medias letras, que era como media de izquierda, pero hasta ahí llegáis, pues no te imagináis como su proceso creativo, las luchas internas que tenía, como que esta película la humaniza mucho, ¿cierto? La tira a la tierra, ¿cierto? Literalmente a la tierra, le muestra las manos embarradas, le muestra la cara con Maggie desde chica, ¿cierto? Y le muestra las pintas que tenía en la cara por la peste cristal de su infancia, ¿cierto? Ujú. Entonces ahí hay un esfuerzo valiente, creo yo, del guión, porque la Violeta Parra es un héroe chileno, es una heroína chilena. Entonces mostrarla como un héroe antihéroe, ¿cierto? O como un héroe con contradicciones, es una apuesta súper arriesgada, creo yo, no sé.
Como el Joker, así. Sí. Bueno, y dentro de las facetas de la vida de la Violeta que aparecen, ¿cuál les sorprendió? ¿Cuál no conocían? ¿Qué cosas aprendieron como al ver la película o les dieron ganas de saber más? No sé. Todo en realidad, yo por lo menos, o por lo menos a mí me pasó, yo conocía solo que era la pulenta así como... se me fue la palabra. O era como idolatrada por todo, así, no sé, un símbolo de la cultura chilena, como, no sé, los poetas, Gabriela Mistral y cosas así, personas que son importantes, no para Chile, sino que personas chilenas que son importantes. A eso voy. Y ver como la vida, lo que le tocó vivir, es como fuerte porque uno no se la enseñan así, porque al final estas personas uno igual se la intentan enseñar, decir qué hicieron y esas cosas, pero por ningún momento a mí se me había pasado por la mente lo que le había tocado vivir, o sea, más que, no sé, por el contexto de las canciones que tenía, no sabía, así, y aparte que se había quitado la vida, pero así, aparte de eso, no tenía idea. Entonces yo aprendí mucho de ella y de todo. Mm. No sé usted, Cristóbal o Cristóbal. Eh, a mí me quedó como una escena marcada que fue, o sea, como, con el contexto de la canción, de cuando se muere su bebé, su hijo. Una hija creo que era. Hija. Sí. Y está sonando una canción de fondo. Y en un principio va mostrando como distintas escenas de cuando, si no me equivoco, ella está en Europa y como escenas también de la familia. Y como que en un momento la canción se empieza a poner media turbia. Y en ese momento cuando se empieza como a mostrar que la guagua como que estaba vomitada en la cama y que estaban como, su hijo estaban solo en la casa y ahí como que... se me fue la idea. Pero No, pero sí, pues en ese momento como que el montaje alterno como que te va mostrando lo que está viviendo ella y la intensidad del momento en que está ella y lo que está pasando con la guagua en la casa. Y volvemos a esa idea que decíamos antes, como de la dualidad entre la creación máxima, o sea, estar en Europa triunfando frente a un público que te está aplaudiendo, etcétera, y mientras tanto tu hijo o tu hija se está muriendo y tú no estás ahí, o sea, como eh, encuentro que ese contrapunto dentro de la película marca muy bien lo que hemos estado hablando antes. Sí, y sobre todo igual como la actitud y la posición que tiene Violeta, igual al enterarse de, cuando le hacen la entrevista y le preguntan, ¿y qué hizo después de que se enteró? Pues me quedé 2 años en Europa. Y uno queda Sí. así como, ¿qué clase de madre? Así como, pero igual se entiende como su pasión y su amor por hacer otra cosa que va mucho más allá y que lo trata de entregar como a todos, igual, como demostrar al mundo otra cosa. Mm, sí. Bueno, igual, yo lo que me di cuenta al ver la película ayer, que no había cachado antes, es que la Violeta Parra tiene una dimensión política súper fuerte, ¿eh? Súper fuerte. O sea, ella es cuestión de escuchar sus letras, ¿cierto? O sea, dedíquense a escucharlas, vean las críticas y los palos que le pega a todos, ¿cierto? No deja de títere con cabeza. Y esa dimensión de la Violeta, encuentro yo que el director prefiere no explotarla. No es que no esté, ¿cierto? Sí está. O sea, cuando canta delante de los obreros, después cuando, no sé, pues canta delante de los cuicos en el Club de la Unión, ¿cierto? Como que todas esas críticas aparecen, pero no es el elemento central de su vida. Y ahí de nuevo una apuesta del director, ¿cierto? Como de no mostrar la cara más pública de la Violeta Parra, que es como su contenido social, ¿cierto? En un Chile completamente lleno de contradicciones, lleno de pobreza, lleno de desigualdad, lleno de acontecimientos políticos, ¿cierto? Súper fuertes. O sea, ella muere el 67
y el 67 en Chile era una olla de presión, ¿cierto? O sea, en cualquier momento llegaba el socialismo, en cualquier momento había reforma agraria, ¿cierto? Estaban implementándose cambios grandes, y el director prefiere mostrar pequeños detalles de su ideología, pero no se mete ahí, ¿cierto? Entonces eso también es una apuesta de dirección que a mí me llamó la atención, siendo un personaje tan de izquierda, ¿cierto? Se mantiene al margen como de lo artístico, ¿no? Como que demostrar como su idea de mostrar su arte. Sí, Sí, yo la verdad sí me imaginaba algo así, no como que haya quedado desconforme con la película, sí, tremenda película, un aplauso y todo. No, no es que haya quedado desconforme, a eso voy. Pero yo me imaginaba un poco más una tendencia política en la película, por el hecho de conocer las canciones de ella, como La Carta, una que tiene relación con los estudiantes, no recuerdo bien su nombre, pero son canciones con un contenido súper fuerte, que era como de esperarse que pudo haberse como explotado de cierta manera, pero el director ahí no se quiso meter. Pero sí, o sea, como se conocía a ella, como decían antes, que era así como súper de tendencia, no sé, o más de izquierda, con el pueblo y todo, no fue tanto lo que se dio a conocer en la película. Me sí, gustan los estudiantes, ahí está la película, así se llama. sí, tremenda canción. Yo creo que el rol de la entrevista que se muestra es un poco ese, ¿cierto? Como aterrizarla también en la variable más política. Cuando le pregunta si es comunista, por ejemplo. Exacto. ¿Qué cosa, Cristóbal? Que la llevan al lado contestatario, como que en la entrevista. Claro, le preguntan si es comunista y ella dice, mira, si estás comunista, que si es que me pincho la vena acá va a salir sangre roja, ¿cierto? Y se la hace el conductor, pues el conductor le dice, pero yo también. Y ella le dice así como, buena compañero, no sé qué. Como que se muestra también esa picardía que tenía la loca. Y ahí, relacionado con eso mismo de la entrevista, quería tocar quizá un último tema, ¿cierto? Que está más vinculado con el patrimonio. La película hace un trabajo de investigación que es súper interesante, no solo porque se basa en un libro escrito por su hijo, Violeta se fue a los cielos, sino que porque constantemente está mostrando imágenes, fragmentos de video, situaciones que son rescatadas de la realidad del Chile de los 50 y 60, que es donde la película transcurre. Por darle un ejemplo concreto, y aquí a modo de homenaje incluso, me enteré que ¿se acuerdan de este caballero que sale cantando, que es el abuelo de este niño que se muere? Que ella lo intenta convencer de que cante para poder registrar como en su librito, así como cómo canta la gente campesina del pueblo real y todo, y él le dice que no. ¿Se acuerdan de ese personaje? Sí. Sí, el que había hecho un juramento porque no podía cantar, algo así. Claro, él. Él efectivamente es un cantor popular chileno que canta lo divino y canta lo poeta, ¿cierto? Como un homenaje, ¿cierto? Al canto a lo divino y al canto a lo poeta, que es un tremendo mundo dentro de nuestro campo chileno. Y él falleció el año pasado, pero él es un personaje real. En la película aparece con otro nombre y todo, pero es un personaje real que se llama Pedro Ernesto Salinas, que falleció el año pasado. Para que escuchen también su música y vean cómo compartan esta emoción de la Violeta como por ir a meterse a la casa de un campesino, llevar su cuaderno y rescatar esas tradiciones que tenían 200 años, ¿cierto? Eso yo encuentro que también está bien mostrado en la película, este afán de la Violeta como por rescatar su cultura, ¿cierto? Como hablar a través de, o sea, que el pueblo hable a través de ella. De hecho, ella lo intenta convencer a él y le dice, pero ¿no le gustaría que su música, que se la enseñaron sus abuelos, sus papás, yo la llevara posteriormente al mundo, así a París? ¿No le gustaría? Como que esa es un poco su visión, ¿cierto? Encuentro que eso la película lo muestra también, es interesante. Igual como hablando como en el tema de este patrimonio y de demostrar como el ambiente, yo creo que la película es una película de época que está muy bien trabajada, creo yo.
que no sé si será el presupuesto o qué tema, pero al menos yo me sentí en la época y no en ningún momento así sentí ni un salto ni nada en todo momento estaba como en la vida real de Violeta. Sí. Sí, en ningún momento vemos así como la vida Violeta actualizada, así como a loco ocupando teléfono o algo así. Claro. Sí, pues eso es el arte de la película, porque en general las películas de Andrés Wood, que es el director de esta película, trabajan mucho el arte, ¿cierto? Fijarse en cada detalle, fijarse en la ropa, en la escenografía, incluso en las cámaras que se usan o en los movimientos de las cámaras contribuyen a eso. Si se fijan, mientras la Violeta está caminando por estos montes, ¿cierto? En busca de estos personajes que le van a cantar y ella va a aprender de ellos, la cámara la sigue, ¿cierto? La sigue desde atrás como un testigo más que va caminando con ella, ¿cierto? Todos esos pequeños detalles contribuyen mucho a eso que está diciendo Cristóbal, como de que nos sintamos ahí, ¿cierto? Como ir a meterte a ese campo, ir a meterte a esa casa, casi que empezar a oler los olores que hay dentro de esa casa cuando el viejo está conversando. Hay un trabajo también bonito de la película, ¿cierto? Como de rescatar ese Chile, rescatar ese mundo, rescatar ese patrimonio que la Violeta intentó rescatar, ¿cierto? La película es consecuente con eso. ¿Qué más? No sé, chiquillos, si hay algo que les quede en el tintero, con lo que les gustaría así, no sé, ir cerrando, algún comentario, alguna opinión, algo que quizás no le haya gustado también. A mí me gustaría comentar así como con lo que me quedaría de Violeta es como lo multifacética que era. Aunque igual como que a mí me gusta eso de que trate de explorar las diversas artes como pensando que al final es arte y solo arte. No diferencia mucho entre si está haciendo música, si está mezclando, si está bordando, porque para ella igual es un sentir, no están separados. Sí, eso es maravilloso. No sé, Cristóbal, Max. Yo creo que también como que me queda guardado eso de que caracteriza muy bien a la Violeta. O sea, como que se nota demasiado su carácter, como que en distintas escenas se muestra su pasión y que tiene como un humor como muy peculiar. Como que de repente se tira como chistes para ella sola. Por ejemplo, justo antes de su muerte, como que ella se caga de la risa porque como que manda a la hija como a buscar hojas de maqui. Y ella dice, maqui, pero ¿por qué le dice maqui? Y después le dice como de eucalipto. Y yo, o sea, lo que yo interpreto ahí es como que dijo maqui y se rió porque se acordó de cuando chica ella estaba comiendo maqui cuando estaba toda sucia. Y no sé, como que cuenta bastante bien como característica de ella como persona. Mm. Sí. Son como esas pequeñas asociaciones, como lo que decía Cristóbal, que son como esas pequeñas asociaciones que nos llevan a otras épocas de su vida, como que nos remontan a acordarnos de cosas. Sí. Y desde ahí también se hace mucho más interesante escuchar su música, ¿cierto? Como que después de aprender cosas de ella a través de esta película o de entender dimensiones que quizás no conocíamos, la música misma de ella adquiere otro sentido, ¿cierto? Como esta faceta más depresiva quizás, esta faceta como más crítica, esta faceta como de observar a su gente y como el poder que su gente le da para decir lo que dice, como que todo eso está ahí en su música, po. Que yo personalmente, sinceramente, yo creo que en verdad es de lo más elevado que tenemos en nuestro país, o sea, es verdad que hoy día no sé cuánta gente escuchará a Violeta Parra, ¿cierto? Pero yo creo que, que a cada uno de nosotros nos toca en algún lugar, en algún momento, alguna canción de la Violeta, ¿cierto? O alguna obra artística de la Violeta, ampliando un poco el concepto de la arte, como decía Cristóbal. Es muy
Es muy de la idiosincrasia chilena, pero en la mejor versión posible, encuentro yo, no sé. Maxito, algo con lo que ir cerrando, despedirse, no sé. Despedirme. Ahora, escuchando al director, la verdad yo no me había dado cuenta quién era el director. Podríamos dejar la invitación hecha a seguir escuchando nuestros podcasts. Posiblemente también podríamos realizar uno de Machuca, del mismo director, que la analizaremos más adelante nomás. Así que gracias a los que nos escuchan nomás. Sí, aguante nuestro público ultra fiel. Y ojalá que recomienden también, pues mientras uno está haciendo la cama, lavando la loza, poner un podcast siempre es una buena compañía. Y también, pues gente, si es que hay alguien interesado en colaborar, en participar en un podcast o proponer una película, siempre va a ser bienvenido el aporte de todo. Y más que podcast, las actividades que tenemos en la academia, Sí, que se saquen sus stop motion tan entretenidos ahí para realizar en la cuarentena con los más pequeños de la casa o uno mismo igual se puede entretener incluso. Así que eso, para que participen, porque la mayoría de tiempo tiene en estos momentos. es verdad. Sí, y para también canalizar como todas estas cosas que nos están pasando en un espacio de creación, eso es súper bueno. A propósito de la Violeta Parra y lo creativa que es ella, ¿cierto? Exacto, Eh, exacto. eso, y escuchar su música, escuchar toda su música. Escuchen el Gavilán y escuchen después la versión de los Jaivas. Esa es mi recomendación de hoy. Tremendos temas rockeros más encima. Rockeros camuflados, pero rockeros. Eso, muchachos, le agradezco infinito su presencia, su A mí buena igual me vibra. gustaría agradecer la invitación, que hablar de cine es un ejercicio muy, muy interesante, el analizar, el interpretar y escuchar versiones distintas de lo mismo que vemos, pero desde miradas distintas es valorable, creo yo. Es cierto. Sí, yo igual quiero dar las gracias por dejarme participar en este espacio y no sé, o sea, yo había visto unos cuantos podcasts y como que sí se veía bastante entretenido participar y siempre es bacán compartir de cine con las personas, comentar películas, se disfruta más acompañado que solo. Es verdad. Es verdad. Aguante, chiquillo. Un abrazo a cada uno. Igual. Estaríamos viéndonos en nuestro próximo podcast o escuchándonos. Eso mismo.